Problema número 13. Tenemos un cuerpo de 20 kilogramos en reposo sobre un suelo horizontal. El coeficiente de rozamiento es 0,2 y aplicamos una fuerza de 100 newton formando un ángulo de 37 grados por debajo del horizontal. Es decir, este ángulo de aquí en realidad es un ángulo de menos 37 grados, ¿no? Menos 37 grados. Vamos a plantear en primer lugar la parte dinámica del problema. Dinámica. Y tendríamos que pintar, pues por un lado estará el peso, ¿verdad? Por otro lado estará la normal. Y la fuerza F habrá que descomponerla en dos fuerzas. Una fuerza que será la componente I de esa fuerza F, ¿verdad? Y otra que será la componente X de esa fuerza. Esta es F sub X, esta es F sub Y. Este cuerpo, en principio, se va a mover hacia la derecha, ¿verdad? Así que la fuerza de rozamiento, pues tendrá que estar actuando hacia la izquierda. Así que esta que estamos pintando aquí, pues sería la fuerza de rozamiento. Vale. ¿Cuánto vale el peso? Pues el peso será lo de siempre, ¿no? 20 por 9,8. Y esto eran 196, ¿no? 196 newton. Y la fuerza F la descomponemos en dos fuerzas. Una fuerza Fx, que si nos fijamos en el ángulo, pues es cateto contiguo, ¿no? Así que será multiplicado por el coseno de 37, coseno de menos 37. Que es 0,8. Así que esta sería la fuerza que era de 100 newton, pues multiplicado por 0,8, estos son 80 newton. Vale, por otro lado tendremos la fuerza Fi. La fuerza Fi será 100 multiplicado, la fuerza I es cateto opuesto al ángulo. Y entonces, bueno, pues esta tiene un valor de, esto es 0,6, estos son 60 newton. Fijaos que en realidad estoy prescindiendo del signo porque luego los signos los pongo al aplicar las leyes de Newton, ¿no? Bien, y me quedaría entonces ya aplicar las leyes en el eje Y. En el eje Y lo que tendremos es que la fuerza que tira hacia arriba, que es la normal, menos las que tiran hacia abajo, que son Fi, y el peso, que por cierto no he puesto aquí que estará el peso, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual a 0 porque en el eje Y el cuerpo no se va a mover. Así que de aquí saco lo que vale la normal, que será Fi más P. ¿Cuánto es eso? Pues Fi hemos dicho que eran 60 y P eran 196, así que estos son 256 newton. Vale, pues ya tengo el valor de la normal. ¿Cuánto valdrá la fuerza de rozamiento? Pues mu por la normal, ¿no? El coeficiente de rozamiento me había dicho que era 0,2 multiplicado por 256 y estos son 51,2 newton. Vale, ya tengo la fuerza de rozamiento. Ahora lo que tengo que calcular es la aceleración del sistema y para eso planteo las ecuaciones en el eje X, que son que Fx menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. En este caso aquí sí que va a haber aceleración. Fx era 80 menos la fuerza de rozamiento 51,2 igual a la masa 20 por la aceleración. Así que la aceleración será 80 menos 51,2, que no sé qué he escrito aquí, 51,2 y esos son pues 28,8, ¿no? 28,8 dividido por 20, que es 1,44 metros por segundo al cuadrado. Bueno, pues ya tengo la aceleración. Como lo que me pregunta es qué distancia recorre en 10 segundos, pues eso ya es cinemática, así que cinemática. Vale.
pues la distancia que recorremos en el eje X será la posición inicial, que era 0, la velocidad inicial era 0 también porque estaba en reposo, y me quedaría un medio de la aceleración, que es 1,44, multiplicado por el tiempo, que es 10 al cuadrado. Esto sería 144 dividido por 2, estos son 72 metros. Bueno, pues ya tengo la distancia que se recorrería. Problema 14. Me dice que desde una altura de 60 centímetros, en una rampa de 30 grados, se dispara un cuerpo a 2 metros por segundo. Bueno, pues aquí tenéis el dibujo, ¿no? Y llega al suelo con una velocidad de 0,5 metros. La pregunta es cuánto vale el coeficiente de rozamiento. Bien, esto tendrá dos partes. Una primera de cinemática. Bien, vemos que esa altura en el triángulo pues está relacionada con la hipotenusa de una forma muy sencilla, ¿no? La hipotenusa es la distancia que tiene que recorrer el cuerpo, que será el cateto opuesto 0,6 dividido por el seno de 30. Como el seno de 30 es un medio, pues la distancia será 0,6 entre un medio, 1,2 metros. Bien. Fijaos que al final del plano llegamos con una velocidad de 0,5 metros por segundo, es decir, estamos frenando. Eso solo puede ser si P sub X es más pequeña que la fuerza de rozamiento, ¿verdad? La fuerza de rozamiento gana el peso y eso hace que el cuerpo vaya frenando poco a poco. Vamos a calcular cuánto vale la aceleración. Así que aplicamos las ecuaciones correspondientes. La primera será que 1,2 pues es igual, 1,2, la distancia que tenemos que recorrer, será la distancia inicial, que es 0, más la velocidad inicial 2 por el tiempo, más un medio de la aceleración, que no sé lo que vale, por el tiempo t al cuadrado. Y la otra es la de la velocidad, ¿verdad? La velocidad final, que es 0,5, que será la velocidad inicial, que era 2, más la aceleración por el tiempo. Vale, pues vamos a resolver esto. Si despejamos de aquí abajo, pues vemos que A por T pues vale 0,5 menos 2, vale menos 1,5. Y sustituyendo arriba me queda 1,2 igual a 2 por T más un medio de menos 1,5, porque aquí tengo A por T, que es menos 1,5, y por T otra vez, ¿no? Así que un medio de menos 1,5, que sería menos 0,75 por T. Y de aquí sacar el tiempo, ¿no? El tiempo será pues 1,2 dividido por, y 2 menos 0,75 es 1,25, 1,25. Y cuando hacemos esa operación, pues nos sale que el tiempo es 0,96 segundos. ¿Y cuánto vale la aceleración? Pues menos 1,5 dividido por 0,96. Es decir, 1,5 dividido por 0,96 sale 1, signo negativo, claro, 1,5625 metros por segundo al cuadrado. Vale, pues ya tengo la parte de cinemática resuelta. Esa es la aceleración que tiene ese bloque cuando está bajando por el plano. Para calcular lo que me piden, ahora tendré que aplicar dinámica. Y de dinámica, pues tendré que en el eje X y en el eje Y las ecuaciones son estas. En el eje Y, que la normal menos PI es igual a 0. Bien, ¿cuánto vale el peso? El peso, como no me dicen la masa, pues lo dejaré como m por g, ¿no? Y entonces, pues P sub X será m por g por el coseno de 30, perdón, m por g por el seno de 30, por el seno de 30, es decir, un medio de m por g, y P sub I, pues es el cateto contiguo, será mg por el coseno de 30,
es decir, raíz de 3 partido por 2 veces m por g. Así que, según esto, pues la normal sería igual a raíz de 3 partido por 2 veces m por g. ¿Cuánto valdrá la fuerza de rozamiento? Pues la fuerza de rozamiento será mu por la normal, es decir, mu por raíz de 3 partido por 2 por m y por g. Y ahora planteamos las ecuaciones en el eje X. En el eje X lo que tengo es que la fuerza que tira hacia abajo, Px menos la fuerza de rozamiento, será igual a la masa del cuerpo por la aceleración. P sub x acabamos de decir que es un medio de m por g, un medio de m por g, menos la fuerza de rozamiento que es mu por raíz de 3 partido por 2 por m y por g. Y esto es igual a la masa m por la aceleración. Bueno, pues aquí las masas se me van a ir, ¿no? Así que en realidad, vaya, he tachado lo que no era, un segundito. Las masas se nos van y me queda que el coeficiente de rozamiento, ¿verdad? Mu vale, a ver si elijo el color adecuado. Me queda que mu pues será igual a un medio de g, 0,5 g, la aceleración que pasa al otro lado, la aceleración era negativa, pero al pasar al otro lado me queda positiva, más 1,5625 y dividido por raíz de 3 medios de g. Vale, si metemos eso en la calculadora poniendo como g 9,8, claro, 0,5 por 9,8 más 1,5623, perdón, 25. Eso dividido por raíz cuadrada de 3 multiplicado por 2 y dividido por 9,8, pues me sale un coeficiente de rozamiento de 0,76. Bueno, pues ese es el coeficiente de rozamiento necesario para que el cuerpo ese llegue con una velocidad de 0,5 metros por segundo al final del plano inclinado. Problema 15. Bueno, el problema 15 es hacer el 9 pero con rozamiento, que antes lo hicimos sin rozamiento, ¿no? Voy a pegar aquí lo que hicimos la otra vez y vamos a modificar pues sobre esto 4 cositas. A ver, esto es lo que hicimos en su día. Y bueno, ¿qué hay que modificar aquí? Pues vamos a irlo viendo. Vamos a poner un bonito color rojo de modificar cosas. Y bueno, lo primero que tenemos que ver es que ahora sí que hay un coeficiente de rozamiento de 0,2, ¿no? Así que si hay un coeficiente de rozamiento de 0,2, por cierto, esto lo voy a bajar un poquito para que se vea el enunciado nuevo. Bien, si hay un coeficiente de rozamiento de 0,2, pues tendrá que haber una fuerza de rozamiento que estará aquí actuando en la misma dirección que estaba actuando P sub x. Así que tengo una fuerza de rozamiento que es esa. Bien, la parte de cinemática en principio debería ser igual, ¿no? Así que todo esto pues sigue igual y la aceleración que tenemos que conseguir es la misma. Lo único que ahora, tal vez, para conseguir esa aceleración tendremos que tirar con una fuerza mayor que antes. Bien, aquí tengo lo que vale la normal, ¿no? La normal sigue valiendo lo mismo, 156,8, eso no cambia. Y lo único que aquí podré calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento, ¿vale? Con lo cual la fuerza de rozamiento pues será mu por la normal, es decir, 0,2 multiplicado por la normal. Vamos a calcular eso en un momentito, sería 156,8 multiplicado por 0,2, pues eso sale 3, perdón, 31, ¿no? 31,36, vale. 31,36 newton. Pues ese es el valor que tiene la fuerza de rozamiento. Y claro, pues aquí
esta ecuación ya no es, sino que sería la fuerza que tira m menos el peso menos la fuerza de rozamiento. Eso es lo que tiene que ser la masa por la aceleración. Con lo cual, la fuerza m pues ya no va a ser esto de aquí, sino que va a ser la P sub x, ¿verdad? Esto es P sub x, más la fuerza de rozamiento más la masa por la aceleración. O sea, los 117,6 que teníamos de P sub x, más la fuerza de rozamiento, que es lo que nos faltaba antes, que son 31,36 newton, más la masa, que es 20, por la aceleración que hemos dicho antes, que era 2,5. Bien, ¿qué nos va a salir? Pues esto de aquí, pero más la fuerza de rozamiento, es decir, 167,6 más los 31,36, pues ahora necesitamos una fuerza de 198,9 newton. Esa es la fuerza que necesito ahora, que bueno, redondeando son los 199 que tenemos aquí. Así que fijaos que pues complica un poquito el problema, simplemente en que tenemos que calcular esa fuerza de rozamiento y añadirla aquí, ¿verdad? Y ya está, poco más. Problema 16. Un cuerpo de 50 kilogramos está en reposo en una superficie horizontal. Así que, bueno, vamos a dibujarlo. Tengo mi superficie horizontal, mi cuerpo, que tiene una masa de 50 kilogramos. Y me dice que la fuerza horizontal mínima para que inicie el movimiento es 147 newton. Esa fuerza tiene que ser igual y de sentido contrario que la fuerza de rozamiento estático máximo. Así que la fuerza de rozamiento estático máxima, esa vale 147 newton. Por otra parte, dice la fuerza horizontal mínima para mantenerlo en movimiento con velocidad constante es de 98 newton. Esa fuerza será la fuerza de rozamiento dinámico, ¿vale? 98 newton. ¿Qué fuerzas actúan aquí? Bueno, pues tendremos por un lado el peso, ¿verdad? Por otro lado estará la normal. Por otro lado está la fuerza con la que yo estoy tirando. Y por otro lado estará la fuerza de rozamiento. Bien. ¿Cuánto vale la normal? Pues si aplico en el eje Y las ecuaciones de la dinámica, esta de aquí era el peso, ¿verdad? La normal menos el peso pues es igual a 0, con lo cual la normal pues vale lo mismo que el peso. 50 por 9,8. Y estos son 490 newton. Bien, me dice que la fuerza de rozamiento estático máximo es 147, pero la fuerza de rozamiento estático máxima, quedamos en que era el coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal, así que el coeficiente de rozamiento estático que estamos calculando pues será la fuerza de rozamiento estático máxima 147 dividido por la normal 490. ¿Y cuánto vale eso? Pues 147 dividido por 490 es 0,3. 0,3 es el coeficiente de rozamiento estático. Por otro lado, me dicen que para mantenerlo en movimiento, bueno, eso significa que la fuerza menos la fuerza de rozamiento dinámico tiene que ser igual a 0, porque me decía que lo mantenía en movimiento, pero con velocidad constante, ¿no? Así que la otra fuerza que me dice, que es 98, tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento. Voy a escribir la fórmula fuerza igual a la fuerza de rozamiento. O lo que es lo mismo, la fuerza que es de 98 sería igual a la fuerza de rozamiento, que será mu, el dinámico, ¿verdad?, multiplicado por la normal, que sigue siendo 490 newton. Con lo cual el coeficiente dinámico de rozamiento pues será 98 dividido por 490, y si hacemos esa división, 98 dividido por 490, pues sale 0,2. 0,2 es el coeficiente de rozamiento dinámico. Con lo cual ya tendríamos hecho el apartado A.
El apartado B me dice cuánto vale la fuerza de rozamiento si al cuerpo en reposo le aplicamos una fuerza horizontal de 49 newton. Bueno, pues como la fuerza horizontal es de 49 newton, que es menor que la fuerza de rozamiento estático máxima, pues el cuerpo no se va a mover. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento tiene que valer lo mismo que la fuerza en módulo, 49 newton. Así que la fuerza de rozamiento será la misma. Y este rozamiento es estático, ¿verdad? Fuerza de rozamiento estático, 49 newton. El mismo valor que la fuerza con la que tiro, solo que de sentido contrario. Problema 17. Un vagón de ferrocarril frena de forma uniforme, en 3,3 segundos la velocidad pasa de 47,5 a 30 km por hora. Dice, calcula el valor mínimo del coeficiente de rozamiento estático entre una maleta y el suelo del vagón para que la maleta no deslice al frenar. Bien, para que ocurra eso, la fuerza de rozamiento estático debe proporcionarle la aceleración de frenado. Si no es capaz, pues el cuerpo deslizaría, ¿verdad? Así que tenemos que calcular cuál es la fuerza necesaria para que la maleta se mueva con esa aceleración y a partir de ahí pues calculamos el coeficiente de rozamiento. Pero antes tenemos que saber cuál es la aceleración del sistema, ¿no? Y eso lo requiere o se requiere hacerlo por cinemática. Vamos a poner aquí cinemática y vamos a plantear los datos que me dan. Es que pasamos de 47,5 a 30 km por hora. Vale, pues vamos a hacer los cambios de unidades. 47,5 kilómetros por hora, pues si lo paso a metros por segundo, pues nos sale 13,194 metros por segundo y 30 kilómetros por hora, pues sería 8,333 metros por segundo. ¿Cuál será entonces la aceleración? Pues la aceleración es, pues si al final estoy con una velocidad de 8,333 y al principio tenía una velocidad de 13,194 y todo esto va a pasar en 3,3 segundos, si hago los cálculos correspondientes, pues esto saldría, vamos a comprobarlo, menos 13,194 digo 3,3, pues esto sale menos 1,47 metros por segundo al cuadrado. Vale, pues esta es la aceleración. Es la aceleración que tiene que comunicar la fuerza de rozamiento. Vamos a pasar al tema dinámico. Pues aquí tendré en el eje Y que la normal menos el peso es igual a 0. Por lo tanto, la normal valdrá lo mismo que el peso. El peso de la maleta no lo sabemos, no sabemos cuánto vale la masa, será m por g, ¿verdad? Y la fuerza de rozamiento, pues es la que tenemos que calcular. En el eje X, lo que tendré es que menos la fuerza de rozamiento, que será estático, ¿verdad? Para que se cumplan las condiciones del problema, tiene que ser igual a la masa m por la aceleración. Bien, si es fuerza de rozamiento y me está diciendo que es el valor mínimo del coeficiente de rozamiento, pues lo que estamos buscando es la fuerza de rozamiento estático máxima, ¿vale? Y esa sí sabemos que vale mu por la normal, ¿vale? Así que escribimos aquí menos mu por la normal igual a m por a, o menos mu por m y por g igual a m por a. Las masas se me van y me queda que el coeficiente de rozamiento estático, claro, sería la aceleración partido por menos g. La aceleración era menos 1,47 dividido por menos 9,8 y eso sale
dividido por 9.8, pues 0,15. Esto vale 0,15. Bueno, pues el coeficiente de rozamiento tendría que ser al menos de 0,15 para que la maleta no deslizase. Si el coeficiente de rozamiento es mayor, pues no hay problema, porque la fuerza de rozamiento estática ya no será la máxima, pero seguirá siendo la necesaria para que la maleta no deslice. Si el coeficiente es más pequeño, la maleta empezará a moverse y lo que ocurrirá entonces es que ya se pasará a coeficiente de rozamiento dinámico porque la maleta se estaría moviendo. Bueno, pues vamos con otro. Problema 18. Un cuerpo macizo de 5 kilogramos está en reposo sobre una rampa de 37 grados de inclinación. Esta es la inclinación. Bien, dice que está sumergido en una piscina llena de agua, el agua está llegando por aquí arriba, ¿verdad? Y dice que calculemos el valor mínimo del coeficiente de rozamiento estático para que el cuerpo no deslice. Bien, vamos a ver qué fuerzas actúan. Tenemos por un lado el peso del cuerpo, ¿verdad? Que sería este. Por otro lado estará el empuje que ejerce el agua. Recordad que el empuje era lo que pesaba el agua que desalojaba el cuerpo. Así que tengo esas dos fuerzas. Que además tiene que haber una fuerza normal que es siempre perpendicular al plano en el que se apoya el cuerpo, ¿verdad? Así que tendré esta fuerza que será la fuerza normal. Bien. Tendré que descomponer esas fuerzas. La vamos a descomponer, por ejemplo, el empuje en rojo. Y entonces el empuje tendría una componente en el eje Y, que sería esta que estoy marcando aquí. Esta sería E sub I. Y tendría una componente en el eje X, que sería esta de aquí, ¿verdad? Esta sería E sub X. Por otro lado, voy a descomponer en otro color, por ejemplo en violeta, el peso, que también tendría una componente que sería esta de aquí, que sería la componente P sub X, y esta otra de aquí, que sería la componente P sub Y. Bien, en principio P sub X debe ser mayor que E sub X, y para compensar pues habrá también una fuerza de rozamiento que vamos a pintar pues en otro color, por ejemplo en negro, ¿verdad? La fuerza de rozamiento que estará impidiendo que el cuerpo esté deslice hacia abajo. Ahí tengo todas las fuerzas. Vale, vamos a ver cuánto vale cada una de ellas y luego ya pasamos a aplicar los principios de la dinámica. El peso será 5 por 9,8, que son 49 newtons. Bien, si descompongo el peso en P sub X y P sub Y, pues este ángulo de aquí es el ángulo de 37, así que P sub X será 49 multiplicado por el seno de 37, que es 0,6, y P sub Y será 49 multiplicado por el coseno de 37, que es 0,8. ¿Cuánto vale cada uno de esos valores? Pues un segundito que lo miramos. 49 por 0,6 pues es 29,4 newton, y el otro pues será, en vez de por 0,6 por 0,8, 39,2 newton. Vale, ya tengo P sub X, tengo P sub Y. Necesito saber lo que vale el empuje. Bien, vamos a calcularlo. Para calcular lo que vale el empuje, tengo que calcular primero el volumen del cuerpo. Me dice que la densidad del cuerpo es 2000 kilogramos por metro cúbico. Recordáis que la densidad era la masa partido por el volumen. Así que si
despejamos de aquí el volumen, pues el volumen será la masa partido por la densidad. El cuerpo tiene una masa de 5 kilogramos, la densidad es 2000 kilogramos por metro cúbico, así que 5 dividido por 2000, pues nos sale la bonita cantidad de 2,5 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. ¿Y cuál será entonces la masa del agua? Pues la masa del agua será la densidad del agua por el volumen desalojado, que es el que acabamos de calcular, es decir, 1000 kilogramos por metro cúbico multiplicado por 2,5 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, pues 2,5 kilogramos es la masa del agua desalojada. Y el empuje era lo que pesaba el agua desalojada, así que la masa del agua multiplicado por la aceleración de la gravedad. Y esto es justo la mitad del peso del cuerpo, es decir, 24,5 newton. Bien, el ángulo de 37 grados para el empuje es ese de ahí, así que E sub x es por el seno y E sub y es por el coseno. Así que tendríamos que este es el empuje en el eje X será 24,5 multiplicado por 0,6 y el empuje en el eje Y pues será 24,5 multiplicado por 0,8. Así que esos valores pues serían 24,5 por 0,6 son 14,7 newton, y el otro, en vez de por 0,6 por 0,8, pues 19,6 newton. 19,6 newton. Vale, pues ya tengo todos sus valores. Vamos a aplicar ahora las ecuaciones de Newton, ¿no? El eje Y, como siempre, pues tendré que hacia arriba, en la dirección positiva del eje Y, tiran la normal, tiran el empuje E sub Y, el P sub Y tira hacia abajo y esto tiene que sumar 0 porque ese cuerpo no se hunde en el plano ni sale flotando. Así que el valor de la normal pues será P sub I menos E sub I. P sub I, que era 39,2 menos 19,6, y esto vale justamente 19,6 newton. Esa es la normal. La fuerza de rozamiento que me piden, fuerza de rozamiento estático, para que el cuerpo no deslice, como me pide el valor mínimo, me está pidiendo la fuerza de rozamiento estático máxima, ¿vale? Es decir, el coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal, o sea, coeficiente de rozamiento estático por 19,6, ¿no? En el eje X, lo que tengo es que la fuerza que tira en la dirección en la que se supone que se debería producir el movimiento, P sub X menos E sub X y menos la fuerza de rozamiento, todo eso tiene que valer 0 porque queríamos que el cuerpo no deslizara, ¿verdad? Si no desliza, pues no tiene aceleración. Si ponemos valores, P sub X sería 29,4 menos E sub X, que es 14,7, y menos la fuerza de rozamiento, que es mu sub E por 19,6. Y despejando de aquí, pues me queda que mu sub E será 29,4 menos 14,7, que es 14,7, dividido, bueno, esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Que no lo había puesto. Dividido por 19,6, pues vamos a ver lo que sale eso, ¿no? 14,7 dividido por 19,6, pues sale un coeficiente de 0,75. Ese sería el coeficiente de rozamiento estático necesario para que el cuerpo no deslizase. Problema 19. Bueno, tengo dos cuerpos enlazados. Recordad que aquí la tensión de la cuerda era la misma en los dos extremos y que se aplicaban las leyes de Newton a cada cuerpo por separado, así que vamos a intentarlo. Lo primero que tengo que hacer para poder aplicar las leyes de Newton es dibujar las fuerzas que actúan. Así que vamos a ello. Sobre el cuerpo A, que está aquí, pues actuará esta, que será la normal, voy a llamarla normal del cuerpo A. Estará actuando también
pues esta otra fuerza, que será el peso del cuerpo A. Estará actuando esta de aquí, que será la fuerza de rozamiento del cuerpo A. Y estará actuando, por supuesto, esta de aquí, que será la tensión del cuerpo A. Además, tendré que descomponer la fuerza-peso en las direcciones del eje X y del eje Y. Este es el eje X, este de aquí será el eje Y. Así que el peso lo descompongo en esta componente, que será el peso de A en el eje Y, y esta de aquí, que será el peso de A en el eje X. Bien, pues ya tengo el peso de A en el eje X, el peso de A en el eje Y, y tengo todas las fuerzas del cuerpo A. Vamos a ver en el cuerpo B. En el cuerpo B tendré una fuerza que tira hacia arriba, que será la tensión de la cuerda, ¿verdad? Y una fuerza que tira hacia abajo, que será el peso del cuerpo. Y ya está, no hay más fuerzas. Porque en el cuerpo B no está rozando con ninguna superficie, así que no hay fuerza de rozamiento. Bien, supondremos que, aquí me he pasado dibujando la tensión, ¿verdad? Supondremos que el peso es más grande que la tensión y por lo tanto el cuerpo B va a bajar y el cuerpo A va a ascender por el plano, así que la polea girará en este sentido que estoy indicando ahí. Vale, pues vamos entonces a ir anotando valores de fuerzas para luego aplicar las leyes de Newton, ¿no? Bien, las dos masas son 20 kilogramos, así que el peso del cuerpo A, por cierto, este de aquí será el peso del cuerpo B, ¿no? Esta de aquí era la tensión. El peso del cuerpo A es igual que el peso del cuerpo B y eso vale pues 20 por 9,8, que son 196 newton. Por otra parte, el peso de A en el eje X, pues como este ángulo de aquí es el ángulo de 37 grados, es cateto opuesto, pues será el peso 196 multiplicado por el seno de 37, ¿no? Seno de 37, que es 0,6, y 196 por el seno de 37, pues sale 117,6 newton. Y P de A sub I, pues 196 por el coseno de 37, que es 0,8, y estos son 156,8 newton. Bien, pues sigamos. Ya podemos aplicar las leyes de Newton, ¿no? Entonces, quedamos en que vamos a aplicárselas al cuerpo A, y en el cuerpo A, pues primero en el eje Y. En el eje Y lo que tengo es que la normal del cuerpo A menos la componente P sub I será 0, porque aquí no tenemos movimiento, ¿verdad? Así que en el eje Y no nos movemos, pues esta diferencia tiene que ser 0. Así que ¿cuánto vale la normal del cuerpo A? Pues vale lo mismo que P sub I. Y P sub I hemos dicho que P sub I, perdón, P sub I. Esto sería 156,8 newton. Y ya podemos de paso calcular la fuerza de rozamiento del cuerpo A. Como el coeficiente era 0,25, ¿no? Esto recordad que era mu por la normal, pues es 0,25 por 156,8 y lo hacemos en un momentito, 156,8 multiplicado por 0,25, 39,2 newton. Esa sería la fuerza de rozamiento. En el eje X, ¿qué es lo que tendríamos? Que la tensión menos la fuerza de rozamiento del cuerpo A menos el peso A sub X, esto será igual a la masa del cuerpo A por la aceleración. Bien, pues vamos con el cuerpo B. Cuerpo B.
En el cuerpo B solo tengo una dirección para el movimiento, ¿vale? Me da igual que le llaméis eje X o eje Y, me da exactamente igual. Llamémosle eje Y, por ejemplo. Pero vamos a poner la dirección del movimiento como positiva, es decir, como esto se mueve hacia abajo, va a ser positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. Con lo cual la ecuación me quedaría el peso del cuerpo B menos la tensión igual a la masa del cuerpo B por la aceleración. Y la aceleración, tanto en el cuerpo A como en el cuerpo B, son iguales, porque la cuerda, recordáis que era inextensible, suponíamos que no tenía masa y que era inextensible, por lo tanto, con la misma aceleración que se mueva B, se tiene que mover A. Vale, pues ahora voy a coger estas dos ecuaciones, esta de aquí y esta de aquí, que forman un sistema, y voy a resolver ese sistema. ¿Cómo se puede resolver ese sistema? Pues lo más fácil es coger las dos ecuaciones y sumarlas, ¿vale? Y cuando yo las sume me va a quedar que la tensión y la tensión se me van a ir y me va a quedar una ecuación donde la única incógnita va a ser la aceleración. Pero voy a escribirlo aquí debajo para que lo veamos. Voy a ir poniendo números ya si queréis. Tendría que la tensión, que no la conozco, menos la fuerza de rozamiento, que era 39,2, menos peso AX, que era 117,6. Eso sería igual a la masa de A, que era 20, por la aceleración. Y la otra, que el peso de B, que era 196, menos la tensión, era igual también a 20 por la aceleración. Si sumo las dos expresiones, pues me queda 196 menos 39,2, 196 menos 39,2 menos 117,6, eso es 39,2, es lo que quedaría a este lado, es igual a 40A. Y de aquí pues puedo sacar lo que vale A, que será 39,2 partido por 40. Dividido esto por 40 me sale 0,98 metros por segundo al cuadrado. Bueno, pues esa es la aceleración que, que acabo de calcular, ¿no? Todo esto que hemos hecho hasta ahora era dinámica, pero no me preguntaba cuánto valía la tensión, que si lo quisiera calcular lo tendría fácil, porque es simplemente despejar en cualquiera de estas, ¿no? Si despejo, por ejemplo, en esta de aquí, pues me quedaría que la tensión es 196 menos 20 por 0,98, ¿no? Y si hacéis esas cuentas, pues 196 menos 20 por 0,98, pues sale 176,4. 176,4 newton, eso sería la tensión, pero en este caso, pues no me lo pedían. Lo que sí que me piden es que calcule el tiempo que transcurre desde que soltamos los cuerpos hasta que el cuerpo avanza 2 metros. Y eso pues sí que lo puedo calcular ya con la aceleración que he calculado previamente. Esto sería cinemática, ¿vale? Cinemática. Que tendría que poner que la distancia recorrida, que son 2 metros, ¿no? Es la distancia inicial, que era 0, más la velocidad inicial, que también era 0, porque estábamos en reposo inicialmente, más un medio de la aceleración, 0,98 por el tiempo t al cuadrado, con lo cual el tiempo t será la raíz cuadrada de 2 por 2 partido 0,98, que esto es prácticamente la raíz de 4, un poquito más, raíz cuadrada de 4 dividido por 0,98, pues esto es 2,02 segundos. Ese sería el tiempo que tarda en producirse ese desplazamiento. Así que, bueno, pues claves, dibujar todas las fuerzas en todos los cuerpos, la tensión es la misma a los dos lados de la cuerda,
aplicamos las ecuaciones de la dinámica a cada cuerpo y normalmente nos sale un sistema de dos ecuaciones en las que, jugando con ellas, la tensión se acaba yendo y calculamos pues lo que nos pida, en este caso la aceleración. Problema 20. Tengo la misma figura de antes, la masa de A es la misma, 20 kilogramos, y ahora cambiamos el coeficiente de rozamiento, que ahora es 0,4. Y la masa B ya no es de 20 kilogramos, sino que es la incógnita ahora. Me dice cuál es el valor máximo de la masa de B para que éste ascienda. Bien, ese es el primer dibujo de los que os tengo hechos aquí. Para que el cuerpo ascienda, es decir, para que siga este sentido de giro, la polea, pues tendrá que cumplirse pues una serie de cuestiones. Si el movimiento va en esta dirección, pues ¿cuál sería la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento ahora, si este cuerpo tiene que venir hacia acá, la fuerza de rozamiento tiene que ir justo al revés. Es decir, ahora la fuerza de rozamiento tiene que ser como esa que os he puesto ahí, ¿vale? Bueno, pues esa flecha que indica movimiento la voy a poner verde igual que allí, ¿verdad? Esta es la dirección del movimiento. ¿Cuál es el valor de todas estas fuerzas? Pues si os fijáis, el cuerpo A es el mismo que antes, así que el peso sigue siendo 196, el PAX sigue siendo 117,6, el PAI sigue siendo 156,8, la normal sigue valiendo lo mismo que PSUAI, es decir, 156,8, y la fuerza de rozamiento, pues como mu es 0,4, pues será 0,4 por 156,8, que es 62,72. Con lo cual, me faltaría poner la ecuación para el cuerpo A del eje X, que en este caso, como se está moviendo, descendiendo por el plano, pues la dirección positiva sería la de PAX. Así que escribiré PAX menos la fuerza de rozamiento menos la tensión igual a la masa del cuerpo A por la aceleración. Y la del cuerpo B, pues será la dirección del movimiento es la de la tensión, tensión menos el peso de B, igual a la masa de B por la aceleración. Bien, como lo que me pide es el valor máximo que tiene que tener la masa de B para que ascienda, pues eso está en el límite, ¿no? Si la masa de B es muy pequeñito, esto subirá muy deprisa y tendrá aceleración. El límite está en que la aceleración sea cero, así que esa es la aceleración límite que estamos buscando. Así que PAX menos la fuerza de rozamiento menos la tensión, esto tiene que ser igual a cero. Y por otro lado, T tiene que ser menos PB también igual a cero. Bien, despejamos la tensión de la de abajo, la tensión será el peso de B, pero el peso de B será la masa de B multiplicado por el valor de la aceleración de la gravedad, ¿no? Así que será la masa de B, que es la incógnita, por la aceleración de la gravedad 9,8. Y eso lo sustituimos arriba. Arriba tenemos PAX, que esa la conocíamos, 117,6, menos la fuerza de rozamiento, 62,72, menos la tensión que hemos dicho que era MB por 9,8, y esto es igual a 0. Y de aquí sacamos lo que vale la masa de B como máximo para que se produzca eso que estamos buscando. Vamos a calcularlo, 117,6 menos 62,72 y dividido por 9,8, pues es una masa de 5,6 kilogramos. Así que 5,6 kilogramos es el valor máximo que puede tener la masa de B para que eso
suba. Y ese sería el primer apartado, el apartado A. Vamos a separarlo del apartado B que vamos a resolver aquí abajo. Ahora lo que tengo es que me pide el valor mínimo de la masa de B para que el cuerpo descienda. Así que yo pongo esto hacia abajo y entonces ahora el cuerpo va a subir por el plano y la fuerza de rozamiento tendrá que tener la misma dirección que en el problema 19. Así que la fuerza de rozamiento la voy a pintar ahora y ahora tiene este sentido. Fijaos que como la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, pues depende de cómo se mueva nuestro objeto que lo pintemos en un sentido o en otro. Aquí al ladito podríamos poner los mismos valores de antes, porque tanto PA, PAX, PAI, la normal, la fuerza de rozamiento, todas esas siguen siendo estas mismas que he puesto antes. Eso no ha cambiado. ¿De acuerdo? Solo ha cambiado la dirección de la fuerza de rozamiento, pero no su valor numérico, que sigue siendo 62,72. Y ahora lo que tendría que hacer es plantear las dos ecuaciones que me quedan para el cuerpo A, que sería la misma que antes, ¿no? El cuerpo A. Ahora la dirección positiva del movimiento es hacia arriba del plano, así que ahora escribo la tensión primero. La tensión menos PAX menos la fuerza de rozamiento, y como está pidiéndome también el valor mínimo para que ascienda, también supondremos que la aceleración con la que asciende es cero, sube con velocidad constante, igual a cero. Y la otra, pues, en este caso el cuerpo se está moviendo hacia abajo, es decir, PB menos la tensión también igual a cero. Con lo cual hacemos lo mismo de antes, ¿no? ¿Cuánto vale la tensión? Pues vale PB, que es la masa de B por 9,8. La masa de B por 9,8. Y sustituimos en la otra la tensión, que es la masa de B por 9,8 menos la PAX, que es 117,6, menos la fuerza de rozamiento, que es 62,72. Eso es igual a 0. Con lo cual la masa de B que estoy buscando pues sería, vamos a calcularlo en un momentito, 117,6 más 62,72 dividido todo esto por 9,8 y sale una masa de 18,4 kilogramos. Esa es la masa que puede tener B como mínimo para que el cuerpo descienda. ¿Y qué pasa si la masa está entre 5,6 y 18,4? Pues si la masa estuviese entre 18,4 y 5,6, el cuerpo ni ascendería ni bajaría, se quedaría a reposo, ¿vale? Con cualquiera de esas masas que yo pusiese ahí, si hiciese el cálculo de la aceleración, me saldría negativo, lo que significaría que he elegido mal la dirección del movimiento. Cambiaría el problema para cambiar la dirección del movimiento y me volvería a salir la aceleración negativo. Cuando me pasa eso, que da igual la dirección que elija, la aceleración me sale negativa en los dos casos, significa que el problema no tiene ese tipo de solución, es decir, que en realidad el cuerpo no se puede mover, ¿vale? Así que eso es lo que pasaría si mi masa estuviese comprendida entre 5,6 y 18,4. Si mi masa fuese más pequeña que 5,6, pues entonces el cuerpo A descendería por el plano con aceleración. Si mi masa fuese mayor de 18,4, el cuerpo ascendería por el plano con aceleración. Y entre esos dos valores el cuerpo estaría quieto. No iría ni hacia arriba ni hacia abajo. Problema 21. Tengo una máquina de Atwood, básicamente es una polea, ¿no? Y bueno, pues esta polea que puede girar en torno a su eje, que estoy intentando dibujar ahora, más o menos por ahí, ¿no? Pues en principio está equilibrado, tengo dos cuerpos con 7,8 kilogramos de masa y bueno, es ni sube ni baja, ¿no? Entonces yo le pongo pues una pequeña sobrecarga encima de uno de los dos, este cuerpecito de aquí, ¿verdad?
Y bueno, pues al ponerle la sobrecarga, pues la polea empieza a girar con el sentido que tengo ahí indicado, ¿no? Dice que inicialmente están a la misma altura, que cuánto tiene que valer esa sobrecarga para que se desnivelen 1 metro en 1 segundo. Bien, fijaos en una cosa. Si yo hago un dibujo aquí a escala de la polea, este cuerpo ha subido, este cuerpo ha bajado y este desnivel es 1 metro. Para que este desnivel que yo pinto aquí sea un desnivel de 1 metro, como inicialmente estaban aquí, pues cada cuerpo tiene que haberse movido medio metro. Este ha subido medio metro hacia arriba y este ha bajado medio metro hacia abajo. Es decir, hemos recorrido solo medio metro en ese segundo, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a calcular entonces la aceleración. Eso es cinemática. Cinemática. Y hemos dicho que se va a desnivelar 1 metro, lo que significa que uno de los cuerpos va a recorrer medio metro. Medio metro es la posición inicial, que es 0, más la velocidad inicial, que también era 0, porque inicialmente estaban en equilibrio, más 1 medio de la aceleración por el tiempo t al cuadrado, pero el tiempo era 1 segundo, me ha dicho, ¿no? Así que pongo 1 segundo al cuadrado. Y de aquí me sale que la aceleración es 0,5 por 2 dividido por 1 al cuadrado. 0,5 por 2 es 1 y dividido por 1 al cuadrado pues sigue siendo 1. 1 metro por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración que he sacado por cinemática. Y ahora ya lo que me queda del problema es dinámica. Vamos a aplicar entonces la dinámica a los dos cuerpos. Supongamos que este es el cuerpo A y este de aquí es el cuerpo B. Vamos a suponer que el cuerpo B pues es el cuerpo A más una pequeña masa. Bien, fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. El peso de A sobre este otro estará actuando el peso de B, que será el peso de la masa de un cuerpo igual que la más la pequeña masita que estoy añadiendo aquí encima. Y por otro lado, pues estarán las tensiones, ¿no? Estará la tensión T y la tensión T. Como es la misma cuerda, pues las tensiones son iguales. Y ahora aplicamos las leyes de la dinámica al cuerpo A. El cuerpo A va a subir. Tensión, siempre ponemos positiva en la dirección del movimiento. Tensión menos el peso de A es igual a la masa del cuerpo A por la aceleración del sistema. Cuerpo B. La tensión ahora no, porque el cuerpo B se mueve en la dirección del peso, ¿no? Así que aquí ponemos P sub B menos tensión igual a la masa de B por la aceleración. Estas son las ecuaciones que tengo que resolver. Vamos a ir poniendo valores. La tensión T menos el peso de A, que será la masa 7,8 por 9,8, igual a la masa de A 7,8 por la aceleración que hemos dicho que era 1 metro por segundo cuadrado. Por otro lado, el peso de B, que será 7,8 más la pequeña masa que he puesto encima por 9,8 menos la tensión igual a 7,8 más la pequeña masa que he puesto encima por 1, y estas dos ecuaciones son las que tengo que resolver. Si sumo, pues la tensión se me va a ir, ¿no? Y me va a quedar, pues, que 7,8 por 9,8 menos 7,8 por 9,8, pues eso se me va y solo me queda aquí m por 9,8. Y al otro lado, pues me va a quedar 7,8 por 1 más 7,8 por 1 es 2 veces 7,8 por 1 y además más m. Con lo cual, si paso la m restando al otro lado, me queda que 8,8m es 2 veces 7,8. 7,8 multiplicado por 2, que es 15,6. 15,6. Con lo cual, ¿cuánto vale esa masa? Pues 15,6 dividido por 8,8. Dividido por 8,8 sale la bonita cantidad de 1,77 kilogramos.
Vale, pues tengo que poner una masa pequeña de 1,77 kilogramos encima de esta masa de 7,8 para que se produzca ese desnivel en ese tiempo que me dice. Problema 22. Bueno, he puesto aquí una versión un poquito más grande del dibujo, a ver si así podemos ver bien todas las fuerzas implicadas. Me dice que calcule la tensión de la cuerda teniendo en cuenta que la masa de cada cuerpo es de 20 kilogramos y que el coeficiente de rozamiento es 0,2 para los dos cuerpos. Me dice que el módulo de M es de 300 newton. Bueno, me pide solo la tensión, pero calcularemos también la aceleración porque va con las mismas ecuaciones. Se supone que esto se va a mover en este sentido, ¿no? Así que vamos a ir dibujando fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos que dibujar? Pues obviamente estará el peso de este cuerpo. Supongamos que este cuerpo es el A y este es el B, ¿vale? Bueno, pues este será el peso del A. Estará también la normal del A, ¿de acuerdo? Y estará la tensión de la cuerda. Y además, como esto se va a mover hacia la izquierda, pues habrá también una fuerza de rozamiento que solíamos dibujarla en un bonito color rojo. Esta sería la fuerza de rozamiento de A. Bien, la normal y el peso están en el eje y bueno, me faltaría calcular, voy a dibujar el peso un poquito más grande, pero a ser posible en un bonito color azul. Estaba diciéndoos que la fuerza M la tendré que descomponer pues en las direcciones del eje X. Mi eje X será paralelo al plano, en este caso, ¿verdad? Así que, bueno, pues tendré esta fuerza de aquí, sería la fuerza M sub X, y esta otra de aquí sería M sub Y. Y ya tengo todas las fuerzas que aplicamos al cuerpo A. Bien, vamos a ver entonces qué fuerzas se aplican en el cuerpo B. Estarían también, naturalmente, el peso. Este sería el peso de B. Estará la normal. Esta de aquí sería la normal de B. Y estará la tensión de la cuerda, naturalmente, que es igual que la del otro lado. Y por otra parte, pues tendríamos la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento, que la vamos a dibujar en rojo, pues tendría este sentido, ¿vale? Voy a dibujarla un poquito más corta para no confundirla luego con el peso. Esta sería la fuerza de rozamiento de B. ¿Y qué fuerzas tengo que descomponer aquí? Pues solo tengo que descomponer el peso. Así que el peso, pues la descompongo. Aquí tendría la componente P sub I. Y esta otra de aquí, pues sería la componente P sub X. Y ya está, ya tengo todas las fuerzas implicadas. Fijaos que es relativamente sencillo. Bueno, laborioso, pero sencillo. Si se nos olvida alguna fuerza, pues nos hemos cargado el problema. Así que más vale que no se nos olvide ninguna. Vale, pues vamos a ir poniendo valores para esas fuerzas, ¿no? Así que, ¿cuánto vale, por ejemplo, M sub X? Pues M me había dicho que era 300 newton, ¿no? Así que M sub X pues será 300 multiplicado, pues este ángulo de aquí es un ángulo de 37, este es cateto contiguo, pues multiplicado por el coseno de 37. El coseno de 37 es 0,8 y eso por 300 es 240 newton.
m sub i, pues será 300 por el seno de 37, que es 180 newton. ¿Cuál es el peso de cada cuerpo? Pues el peso de cada cuerpo, el peso de A, pues vale lo mismo que el peso de B, y eso es pues 20 multiplicado por 9,8, que es 196 newton. ¿Y qué me queda? Pues descomponer P sub X y P sub Y, ¿no? P sub X y P sub Y, o mejor dicho, P sub Bx y P sub Bi, que ahí no lo he puesto bien, ¿no? Este es P sub Bx y este es P sub Bi. Vale, pues entonces, ¿cuánto valen P sub X y P sub Bi? Un segundo que cambio al azul. P sub Bx y P sub Bi. Pues sería el peso 196, P sub Bx, el ángulo de 37 grados es este de aquí, así que el P sub Bx es por el seno y por lo tanto es por 0,6, y 196 multiplicado por 0,6 pues es 117,6, 117,6 newton, y el PBI pues será este otro de aquí, que es cateto contiguo, así que será 196 por el coseno de 37, que es 0,8, y eso sale pues 156,8 newton. Números que han salido ya unas cuantas veces, ¿verdad? Vale, pues vamos a plantear entonces las ecuaciones para el cuerpo A. Cuerpo A, pues en el eje Y tendré que la fuerza normal A más la componente Y de la fuerza M menos P sub A será igual a 0. Con lo cual, N sub A, que es la que me interesa, pues valdrá P sub A menos MI, P sub A menos MI. P sub A era 196, MI era 180, pues estos son 16 newton. Es decir, la normal del cuerpo A es bastante pequeñita. La mesa tiene que soportar una fuerza bastante limitada. ¿Cuál será entonces la fuerza de rozamiento si el coeficiente de rozamiento es 0,2? Pues mu por esa normal, ¿no? Bien, en el eje X. En el eje X tengo en la dirección del movimiento está tirando mx, y en las direcciones opuestas están la tensión y están la fuerza de rozamiento A, y eso tiene que ser igual a la masa del cuerpo A por la aceleración que adquiere. Poniendo numeritos me quedaría mx, que es 240 menos la tensión menos la fuerza de rozamiento de A, que sería 0,2 por 16, esto sería la masa de A, 20 por la aceleración. Cuerpo B, en el eje Y. En el eje Y tengo que la normal de B menos el peso de B en el eje Y, eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la normal de B tiene que ser lo mismo que PBI, es decir, 156,8 newton. Y, bueno, pues ya de ahí sacaría luego la fuerza de rozamiento multiplicando por la normal. Y por otro lado, tendré que en el eje X, el cuerpo B, pues la dirección del movimiento es T, menos en la otra dirección estarían la fuerza de rozamiento de B, el peso de B en el eje X, y eso sería igual a la masa de B por la aceleración. Poniendo valores, T menos la fuerza de rozamiento de B, que será 0,2 por 156,8,
menos PBX, que es 117,6, y eso sería igual a la masa de B, que también es 20 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Así que tengo esta y esta, dos ecuaciones que son las que forman mi sistema. Voy a escribirlas aquí aparte. 240 menos T menos 0,2 por 16, que es 16 multiplicado por 0,2, 3,2, 3,2, esto es igual a 20A, y la otra, que es esta de abajo, que me dice que T menos 0,2 por 156,8, que eso es 31,36, 31,36 y menos 117,6 también es igual a 20A. Y ahora lo único que tendría que hacer, ¿verdad?, es sumarlas para eliminar la tensión. Las sumo y me queda que 240 menos 3,2 menos 31,36 menos 117,6, que lo voy a hacer en un momentito. 240 menos 3,2 menos 31,36 menos 117,6, pues eso sale 87,84. Eso es igual a 20 y 20, que son 40A. Y de aquí obtengo el valor de la aceleración, que es 87,84 dividido por 40. La aceleración de ese sistema es 2,196 metros partido por segundo al cuadrado. Y la tensión la saco despejando de cualquiera de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, despejando de aquí abajo, la tensión sería 20 por 2,196 más 31,36 más 117,6. Vamos a verlo en un momentito. Esta cantidad multiplicada por 20 más 31,36 y más 117,6 sale 192,88. 192,88 newton, que, bueno, redondeando un poquito, son los 193 que nos dice aquí. Bueno, muchas fuerzas, pero las mismas ecuaciones siempre. Problema 23. Bueno, ahora tengo tres cuerpos enlazados por dos cuerdas. Así que recordad que la tensión era la misma en los dos extremos de una cuerda, pero si tengo dos cuerdas, las tensiones de una cuerda y las de la otra no van a ser iguales. Así que aquí lo que tendré es que del cuerpo A va a tirar una tensión que voy a llamarla T1 porque es la de la cuerda 1. La cuerda 1 ata los cuerpos A y B, y el cuerpo B pues estará tirando de él la misma tensión T1 en la dirección opuesta. Y de este cuerpo B estará tirando con la segunda cuerda una tensión T2 hacia la derecha, y como esa cuerda es la misma que está enganchada al cuerpo C, del cuerpo C tirará hacia arriba una tensión que será T2. Así que esas son las tensiones que actúan. Las fuerzas, pues las de siempre. El peso, este será el peso de A, este será el peso de B, este de aquí abajo pues será el peso de C. Estarán la normal de A, estará la normal, perdón, esta es la de B. La normal de B, estará la normal de A, y naturalmente habrá una fuerza de rozamiento que se opondrá al movimiento, que será pues la fuerza de rozamiento que actúa sobre el cuerpo A, y habrá también una fuerza de rozamiento que actuará sobre el cuerpo B. El cuerpo C, como no está en contacto con ninguna superficie, pues no tiene fuerza de rozamiento. Y estas son todas las fuerzas que actúan. Vale, pues tenemos que aplicar todas las ecuaciones a todos los cuerpos. Empezamos con el cuerpo A. Cuerpo A, tenemos ecuación en el eje Y
eje Y, pues la normal A menos PA es igual a 0, con lo cual la normal A vale lo mismo que PA. ¿Y cuánto vale PA? Pues si A eran 2 kilogramos, pues 2 por 9,8, 19,6 newton. Pues ya tengo lo que vale la normal. ¿Cuánto valdrá la fuerza de rozamiento A? Pues el coeficiente de rozamiento mu por la normal de A, es decir, 0,2 por 19,6. ¿Cuánto vale eso? Pues 19,6 multiplicado por 0,2 es 3,92. 3,92 newton. En el eje X tendremos que la tensión T1 menos la fuerza de rozamiento del cuerpo A tiene que ser igual a la masa del cuerpo A por la aceleración. Tened en cuenta que esa aceleración es la misma para todos los cuerpos del sistema, ya que las cuerdas serán inextensibles. Pasamos al cuerpo B. En el cuerpo B tendré eje Y, pues la normal NB menos el peso PB tiene que ser igual a 0. La normal B entonces coincidirá con el peso B, que será 2 por, perdón, el B era 3 kilos, 3 por 9,8. Y eso será, pues lo vemos en un segundito, 3 multiplicado por 9,8, 29,4 newton. ¿Cuál será la fuerza de rozamiento en B? Pues mu por la normal en B, que es 0,2 por 29,4. Esto multiplicado por 0,2 será 5,88. 5,88 newton. Vale, pues ya tengo eso, y ahora en el eje X, pues el cuerpo B tendrá de ecuaciones. En la dirección del movimiento tira T2 y en las otras direcciones están tirando T1 y la fuerza de rozamiento B. Y eso tiene que ser la masa de B por la aceleración. Y por fin, último cuerpo, cuerpo C, pues en el eje, me da igual que le llaméis Y o X, pues le voy a llamar X ahora para cambiar. Como solo tengo uno, me da lo mismo. La fuerza que tira en la dirección del movimiento es PC y la que tira en la dirección opuesta es T2. Y eso será igual a la masa del cuerpo C por la aceleración. Vale, pues vamos a coger las tres ecuaciones que me han quedado por ahí, que son estas que voy a marcar con un bonito color amarillo, esta ecuación de aquí, esta ecuación de aquí y esta ecuación de aquí, que son las ecuaciones del eje X, ya que he llamado eje X a la última, y voy a jugar con ellas. Voy a escribirla ya con los numeritos que tengo, ¿no? Entonces, la primera es T1, que no sé lo que vale, menos la fuerza de rozamiento de A, que era 3,92. Y eso es igual a la masa de A, que era 2, por la aceleración, que no sé cuánto vale. Segunda ecuación, T2 menos T1 menos la fuerza de rozamiento de B, que hemos calculado que era 5,88. Esto es 3A. Y la última, el peso de C. El peso de C, pues C eran 5 kilogramos, ¿verdad? Pues el peso de C, lo calculo aquí en un momentito, 5 por 9,8, ¿no? Pues esto es 49, ¿no? 49 newton. Así que el peso de C, que son 49 newton menos T2, es igual a 5 por A. Y me han salido tres bonitas ecuaciones que, si os fijáis al sumarlas, T1 y T1 se van, T2 y T2 se van, y me queda aquí simplemente que 49 menos 3,92 menos 5,88 es igual, y al otro lado tengo 2 y 3, 5 y 5, 10, 10A.
¿Cuánto vale la aceleración? Pues 49 menos todas esas cosas, 49 menos 3,88, perdón, menos 3,92 y menos 5,88, pues son 39,2. Así que esto sería 39,2 partido por 10, que es 3,92 metros segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración que me están pidiendo. ¿Y cuáles serían las tensiones? Pues las saco de sustituir en cualquiera de las otras ecuaciones. Por ejemplo, en la primera, T1 es 2 por A, 2 por 3,92 y el menos 3,92 pues pasa sumando, más 3,92. Así que sería 3 por 3,92, 11,76. 11,76 Newton. Y la T2, pues de la tercera ecuación, por ejemplo, T2 sería igual a 49 menos 5 por la aceleración, por 3,92. Y 49 menos 5 por 3,92, pues sale 29,4 newtons. 29,4 newtons. Y ya tenéis aquí, pues, todas las soluciones que estábamos buscando. Fijaos, como curiosidad, que la tensión 2 es más grande que la tensión 1, porque naturalmente esa tensión se usa para mover todo lo que hay por la parte de detrás del hilo, ¿verdad? Entonces, el segundo hilo pues tiene que mover menos cosas. Problema número 24. Tengo este sistema y dice que despreciamos la inercia de la polea. Eso lo que quiere decir es que la tensión a los dos lados de la cuerda es la misma, ¿no? Y despreciamos también rozamientos de la polea. El coeficiente de rozamiento de los cuerpos con el suelo, 0,2. Dice cuál será la aceleración, cuál será la tensión, cuál será el espacio recorrido por cada peso y qué velocidad llevarán al cabo de un segundo. Bueno, lo más importante que tenemos que ver primero es cuál es el sentido de giro que tiene esto. Es decir, ¿esto va a girar en este sentido o va a girar en ese otro sentido? O lo que es lo mismo, ¿el cuerpo de 0,6 kilogramos va a subir por el plano o va a bajar por el plano inclinado? Bien, ¿cómo podemos discernir esto? Pues vamos a ver qué fuerzas son las que realmente importan para ese fenómeno, ¿no? En realidad, ¿qué fuerza es la que está tirando de la cuerda o de los pesos en las direcciones del movimiento? Pues las fuerzas son PAX o PBX. Si PAX es más grande que PBX, el cuerpo de 0,6 kilogramos bajará por el plano. Y si PBX es más grande, pues subirá. Porque esas son las únicas fuerzas reales que están tirando en las direcciones del movimiento. ¿Qué hacemos para ver entonces cuál es la dirección del movimiento? Pues calcular cuánto valen estas dos fuerzas. Bien, lo que hemos hecho en realidad es calcular todas y así ya pues tenemos esas y las demás que vamos a necesitar. El peso del cuerpo A es 0,6 por 9,8, 5,88. La componente X, pues eso por el seno de 30. El seno de 30 es este ángulo que estoy marcando aquí, por lo tanto, pues eso es, pues el seno de 30 es un medio, pues 2,94 newton. La componente Y del peso de A, pues por el coseno de 30 sale 5,09. Y con el otro cuerpo, pues lo mismo. La componente X del peso de B, pues este ángulo de aquí es el ángulo de 60 grados, por lo tanto es cateto opuesto BX, así que PBX será 0,98, que es lo que valía el peso de B, por el seno de 60, y eso son 0,85 newton. Y por otra parte, PBI, 0,98 por el coseno de 60, que es 0,49 newton. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el sentido de giro? Pues vemos que PAX es 2,94 newton y PBX 0,85, así que PAX gana. Así que el sentido de giro será este que estoy marcando aquí
A ver si quiere marcar un segundito este que estoy marcando aquí, ¿verdad? Así que ese es el sentido de giro. Bueno, pues ya si ese es el sentido de giro, ¿vale? Voy a poner otra flechita en rojo para que se vea mejor. Pues ¿cuál es la dirección de la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, es decir, aquí la fuerza de rozamiento de A irá hacia allá y como el cuerpo B va a subir por el plano, pues la fuerza de rozamiento del cuerpo B pues va a ser como la he pintado aquí, en un bonito color rojo. Bien, pues vamos a calcular los apartados A y B simultáneamente, porque para eso lo único que tengo que hacer es aplicar las leyes de Newton a cada cuerpo. Así que empezamos con el cuerpo A. Vamos a volver al color azul. El cuerpo A. Ecuación en el eje Y para el cuerpo A. La normal de A menos PAI es igual a 0. Por lo tanto, la normal de A vale lo mismo que PAI, que habíamos dicho era 5,09 newton. Bien. Y para el eje X, bueno, voy a poner ya de paso aquí, como suelo hacer, cuánto vale la fuerza de rozamiento de A, que será mu por la normal, y mu era 0,2, ¿no? 0,2 por 5,09, pues lo escribimos aquí, 5,09 por 0,2, pues es 1,018 newton. Eso es la fuerza de rozamiento de A. ¿Cuál será la ecuación en el eje X? Pues la fuerza en la dirección del movimiento, PAX, menos la tensión y menos la fuerza de rozamiento de A, igual a la masa de A por la aceleración del sistema. Vale, vamos con el cuerpo B, eje Y. En el eje Y, ¿cuál es la ecuación? Normal de B menos P de BI igual a 0, por lo tanto, la normal de B vale lo mismo que PBI, y PBI era 0,49 newton. ¿Cuánto valdrá la fuerza de rozamiento de B? Pues mu por la normal de B, ¿no? Es decir, 0,2 por 0,49, 0,49. Punto 2 por punto 49, pues es 0,098. Bien, Newton también, claro. ¿Qué ecuación habría en el eje X? Pues en el eje X tendré que la fuerza que tiene la dirección del movimiento, que es la tensión, menos la fuerza de rozamiento B, menos PBX, eso tiene que ser igual a la masa de B por la aceleración que adquiera el sistema. Vale, pues con esta ecuación y con esta ecuación, pues tengo un sistema de dos ecuaciones que voy a poner aquí al ladito, pero poniendo ya números. PAX, ¿cuánto valía? 2,94. Pues 2,94 menos la tensión, menos la fuerza de rozamiento de B, de A, que era 1,018, igual a la masa de A, que era 0,6 kilos, por la aceleración. Y la otra ecuación, que es que T menos la fuerza de rozamiento de B, que hemos calculado que era 0,098, menos PBX. PBX era 0,85, 0,85. Esto es 0,1A. Este es mi sistema de ecuaciones. Sumo las dos ecuaciones. ¿Y cuánto sale? Pues T y T se me van y me quedan 2,94, 2,94 menos 0,098 menos 1,018 y menos 0,85. Con lo cual, a ese lado lo que me sale es 0,974. Y eso es igual a 0,7 veces la aceleración. Así que, ¿cuánto valdrá la aceleración?
pues la aceleración será 0,974 partido por 0,7. Esto dividido por 0,7, pues 1,39 metros por segundo al cuadrado. Y esa sería la primera cosa que me preguntaba, que era la aceleración. ¿Y cuánto vale la tensión? Pues despejo en cualquiera de estas otras, ¿no? La tensión será pues 0,098, 0,098 más 0,85 más 0,1 vez la aceleración, que era 1,39. Meto todo eso en la calculadora, 0,098 más 0,85 más 0,139 y me sale que la tensión es de 1,087 newton. 1,087 newton, que aquí arriba pues lo redondean a 1,09, que bien redondeado está. Así que ya tendríamos hechos los apartados A y B, que como os he dicho, iban en el cálculo de dinámica que me proponía. Y por fin me dice que qué espacio recorre cada peso. Bueno, voy a calcular el que recorre uno, el otro recorrerá el mismo, ¿verdad? Esto es ya cinemática. Pues el espacio que me piden, voy a llamarle X, pues será la posición inicial, supongamos que es 0, más la velocidad inicial, partían del reposo, 0 también, y me quedaría un medio de la aceleración, 1,39, por el tiempo que me ha dicho que era un segundo, ¿no? Un segundo al cuadrado. Así que de aquí me sale que el espacio que vamos a recorrer es pues la mitad de 1,39, ¿no? Así que 1,39 dividido por 2 pues es 0,695 metros, que ahí arriba lo redondean a 0,7. Y por otro lado la velocidad pues será la velocidad inicial, que era 0, más la aceleración 1,39 por el tiempo que era 1, pues la velocidad será 1,39 metros por segundo. Esa es la velocidad que llevamos al cabo de un segundo. Y con esto pues terminamos los ejercicios de la segunda tanda. Así que pues otro día más.